Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Es una bendición poder compartir con ustedes un momento en la presencia del Señor. Les saludo muy cariñosamente en esta hora y me da mucho gusto que pueda compartir de esta breve reflexión de la palabra. Hoy vamos a hablar de una historia bíblica muy conocida, que es la historia bíblica de la mujer samaritana. Quizás está de paso por aquí buscando alguna información acerca de la mujer samaritana o quiera aprender más de la mujer samaritana. Extraordinariamente, esta historia bíblica es una lección de vida que, por cierto, hasta los días de hoy es muy predicada en muchos púlpitos evangélicos, ha sido predicada inclusive en las calles. Esta mujer de alguna forma quedó como ejemplo para generaciones completas que han pasado a lo largo de la historia. Para ello quiero llevarlos al libro del Evangelio según San Juan, capítulo 4, de sus versículos 1 al 25. Allí se narra la historia de la mujer samaritana. La Biblia nos dice que Jesús prácticamente se encuentra con esta mujer samaritana. Jesús está en Judea y se dirige hacia Galilea y debía pasar por Samaria. Era principalmente necesario que Jesús pasara por la ciudad de Samaria. Y una ciudad llamada Sicar, dice la Biblia, es donde precisamente Jesús se detiene. Jesús, evidentemente cansado por el camino alrededor del mediodía, pasa por ese lugar. ¿Y dónde se detiene? Cerca de un pozo. Y allí viene la mujer samaritana, según nos dice la Biblia, el versículo número 7, dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber. Qué extraordinario que Jesús se detenga en un pozo y evidentemente en ese pozo hay una necesidad. Jesús jamás se va a detener por detenerse. Siempre va a haber una razón, siempre va a haber un motivo, siempre va a haber un bendito propósito por el cual Jesús se va a detener. Y en este caso la razón era esta. Jesús se detiene frente a todos los principales de la sinagoga para poder hacer misericordia al hombre de la mano seca. Jesús se detiene para poder hacer misericordia a Bartimeo. Jesús se detiene para poder resucitar al hijo de la viuda de Naín. Jesús se detiene para poder ir a donde estaba Lázaro, sepultado ya. Jesús se detuvo y Jesús se detiene para poder cubrir la necesidad también de esta mujer. Me gustaría decirte en esta hora, Jesús está por detenerse frente a ti también en este día, porque algo quiere hacer el Señor. Si usted lo cree, puede decir amén, ¿verdad? Aquí hay varias cosas que considerar, como por ejemplo el verso 9 nos habla y denota del conflicto religioso entre judíos y samaritanos, conflictos políticos, conflictos religiosos, conflictos sociales. Judíos y samaritanos no se llevaban bien. Por ende, esta conversación no debería ni siquiera haberse llevado a cabo. Si Jesús hubiese sido un judío tradicionalista y conservador de la época, probablemente no le hubiese dirigido la palabra a esta mujer. Jesús viene para derribar todo argumento político, social y religioso para poder detenerse y conversar con esta mujer. Jesús inmediatamente abre el diálogo. Me gusta el verso 10. Vemos a Jesús abriendo el diálogo del evangelismo. Siempre cuando hablamos acerca de temática de evangelismo, aconsejamos y recomendamos que cualquier oportunidad es evidentemente necesaria para poder conducir la gente hacia Jesús. Jesús no dejó pasar esta oportunidad. Se detuvo, habló, y en cuanto se le permitió hablar y dirigirse a esta mujer, prácticamente la estaba evangelizando. Debemos aprovechar cada necesidad o cada circunstancia que la vida nos presenta para poder evangelizar. Ahora, a menudo tenemos que entender algo. Ella tenía una necesidad. Y evidentemente no era solo la necesidad del agua. Permítame aclarárselo, por favor. Evidentemente no era solo la necesidad del agua. Aquí había una necesidad mucho más importante, y era la necesidad de espíritu. Yo quiero concitar su atención, por favor, porque evidentemente usted también tiene una necesidad.
Y es la necesidad probablemente la que hizo que usted se detuviera a escuchar esta reflexión bíblica. Hay una necesidad. Y no estoy hablando de una necesidad material, porque probablemente su mesa esté llena. Probablemente inclusive su billetera puede estar llena. Probablemente su cuenta de ahorro está con algunos ahorros. Probablemente usted tiene recursos. Probablemente tiene la despensa llena. Pero hay una necesidad. Jesús la conoce. Jesús la sabe. Y por eso Jesús también en esta hora del día se detiene para decirle algo. Ahora, Jesús conocía a la mujer. Jesús sabía. Evidentemente, probablemente era la primera vez que se encontraban, pero Jesús la conocía. ¿Cómo así? Si era la primera vez que ellos hablaban, si era la primera vez que tenían un encuentro físicamente de alguna forma de persona a persona, ¿cómo es posible que Jesús la conozca? Es que Jesús nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Él es Dios. Él es el Señor. Jesús conocía a la mujer y le dice, mira, 5 maridos has tenido. Y el que tienes ahora tampoco es tu marido. Esto conlleva que la mujer le responda, me parece que tú eres profeta. Permítame hacer por favor un breve comentario, porque es necesario, evidentemente. Hoy en día en este oleaje de profetas y de cosas que han surgido en este último tiempo, lo menos que hacen los profetas de hoy es hacer lo que Jesús estaba haciendo en su calidad de profeta. Desnudar y confrontar de alguna manera la vida inmoral en la cual evidentemente esta mujer vivía. No lo hace de una manera sarcástica, irónica, no lo hace de una manera violenta, sino simplemente le dice la verdad. Querido hermano, querido predicador, probablemente tú que estás allí también detenido en esta hora, quiero decirte algo. Déjame darte un pequeño consejo. La verdad dicha de cualquier manera siempre va a incomodar. No importa si la grita, no importa si la dices en voz baja, no importa si la dices con micrófono o sin micrófono, la verdad siempre va a incomodar. Jesús está aquí diciendo la verdad, porque lo que evidentemente esta mujer conllevaba era una vida de inmoralidad, una vida de pecado. Ahora, esto denota y hace manifiesta la divinidad y la deidad de Jesús. ¿Por qué? Porque revela lo que evidentemente esta mujer tenía. Revela su enfermedad, revela su síntoma y también le va a revelar la cura. El conflicto se manifiesta luego de dónde se debe adorar. Pasamos de una temática de inmoralidad, de la moralidad al conflicto de la religiosidad. Prácticamente está en el debate el tema de la moralidad, pero prácticamente rápidamente trasladamos la evidente necesidad de hablar de dónde se debe adorar. A menudo la gente que vive conflictos morales o que vive una vida de pecado siempre va a querer desalinear la conversación, buscar sus propias excusas, buscar sus propios pretextos, que la iglesia no me gusta, que el líder no me gusta, que el sistema de alabanza no me gusta, que la liturgia del culto no me gusta. Siempre la gente va a querer encontrar un motivo, una razón para poder alivianar su culpa. El conflicto de dónde se debe adorar. Jesús le dice, mira, mujer, de cierto te digo que vendrán días en que no adorarán ni aquí ni adorarán allá, sino que el Padre de tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. Qué tremendo. Ahora, la gente hoy día está más preocupada del lugar donde vamos a adorar que de la adoración. La gente hoy está más preocupada de dónde adorar que cómo se debe adorar. ¿De qué sirve tener o ir a adorar en una lujosa catedral, en una lujosa parroquia, si mi vida, si mis hechos, mis acciones no están adorando a Dios?
¿Qué mérito tiene? ¿Qué producto de alegría en el corazón de Dios puede provocar el hecho de que yo congregue habitualmente un lugar para ir a adorar, si la manera en cómo yo me estoy conduciendo para adorar no es la correcta? Prácticamente a menudo nos encontramos con gente que defiende posturas, creencias, dialogamos a diario con gente que sabe mucho de la Biblia, que sabe mucho y puede recitar textos bíblicos de memoria, que sabe cátedra de Biblia, que sabe de los profetas, sabe del Pentateuco, sabe de principios bíblicos, sabe de ética cristiana. A menudo encontramos gente así en las calles, en las plazas, en un colectivo, en un bus, en una micro. Encontramos gente así en un avión, en un barco. Usted se va a encontrar con gente que sabe mucho de la Biblia y que pueden refutar y defender sus propias posturas, y que así no me lo enseñaron a mí, y que así no se adoraba a Dios antes, y que así no era el evangelio que me predicaron a mí. Pero tristemente tampoco es el evangelio que ellos están llevando, porque prefieren abandonar la iglesia, prefieren abandonar la congregación, prefieren abandonar a sus pastores e irse a vivir una vida pagana, impía y mundana. No es que me haya pegado, simplemente quería que disfrutara de eso. A menudo nos encontramos con gente así, como la samaritana, diciendo: mis padres dijeron que deberíamos adorarlo allá, los judíos dicen que hay que adorarlo allá. Jesús le dice: tranquila, cálmate, detente un poco. El conflicto no es dónde adorarlo, sino cómo adorarlo. El conflicto no es si adorarlo en una iglesia que tenga aire acondicionado y una alfombra extraordinaria, y donde hayan asientos muy cómodos y haya un lujoso sermón adelante y un hombre entregando una excelente cátedra bíblica, sino que lo importante es la actitud con la que tú te estás congregando, tu vida, tu testimonio, tus acciones. Debo adorar a Dios. Debo adorar a Dios tanto como dentro como también fuera de un templo, tanto en un horario de culto como también en un horario que no hay reunión, que no hay servicio. Yo tengo que aprender a adorar a Dios. No sé si me están entendiendo, por favor. Tenemos que entender que hay principios para adorar. Hoy a menudo encontramos samaritanos en las calles, en las plazas, en los terminales, en los colectivos, en los altares, en los púlpitos, gente hablando de Dios, pero que sus hechos nos dicen otra cosa, muchachos. Sí, es verdad. La Biblia dice que la samaritana dejó su cántaro y trajo a muchos al arrepentimiento. A muchos. Segunda de Crónicas 7. Hay algo extraordinario. ¿Sabe que tendremos todo de Dios cuando Dios tenga todo de nosotros? Porque Dios no quiere migaja, Dios no quiere una parte, Dios lo quiere todo. De cierto te digo que el Padre de tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. La elección de esta mujer es extraordinaria, porque no me diga que no, hoy en día vamos a encontrarnos a lo largo de la historia con muchos samaritanos. Inclusive en su iglesia, en su congregación, en el lugar donde usted asiste, donde se congrega para oír una homilía, una prédica, un sermón abreviado, expositivo, como sea, teológico, hermenéutico, debe haber algún samaritano. Alguien que nos puede decir dónde adorar, pero que no sabe cómo hacerlo. La mujer samaritana es una elección de vida. Dame de beber. Jesús le dice: si tú supieras quién es aquel que te está pidiendo agua, tú le pedirías a él y él te daría de la fuente del agua de la vida. A menudo vamos a la iglesia, a menudo vamos a cantar, a menudo vamos a orar, a menudo vamos a levantar las manos. Pero quiero decirle con mucha honestidad, ¿cuántas veces
nos habremos conducido al templo, a la iglesia, a la parroquia, a la catedral, a la capilla, sin ni siquiera saber a quién vamos a adorar. Jesús en una ocasión le dice, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? No todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No basta solo con invocar su nombre, no basta solo con aquello. Tenemos que tener una vida de oración, una vida de búsqueda, una vida de comunión con Dios, una vida de rechazar lo malo, de rechazar el pecado, de rechazar lo que a Dios no honra, lo que Dios no bendice. Dios quiere que tú seas un adorador tanto dentro del templo como también lo sea afuera. Que tus acciones, que tus conversaciones, que tus relaciones familiares, que tus relaciones de amistades, de amigos, familiares, todo adore, honre a Dios. En la calle, donde quiera que vayamos, adorar a Dios. ¿Qué hace que esta mujer manifieste una vida de adoración? No se fue a encerrar en el templo y a meterse a adorar y a cantar cuanto himno de memoria sabía, no. No. Se fue a predicar y a publicar. Venid y ved. He encontrado un hombre y me parece que es el Cristo. Y hace que toda Samaria se convierta a los pies de Cristo. Comienza a adorar a Dios. Comienza a adorarlo de verdad. Comienza a adorar a Dios. No importa cuánto hayas fallado, cuánto hayas pecado. Esta mujer tenía una vida inmoral, pero el hecho de encontrarse con Cristo, Cristo la perdonó, Cristo la restauró, Cristo le desnudó en la cara su pecado, su vida inmoral, pero ella vino a los pies de Jesús, reconoció que Jesús era su Señor, que Jesús era el Salvador, que el Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo, estaba frente a sus ojos. Bebió de la fuente del agua de la vida. Te pregunto, ¿quieres tú beber de esa agua? ¿Quieres tú beber de esa fuente inagotable que hoy está dispuesta para también ser vertida y derramada sobre tu vida? Pídele perdón a Jesús. Invita a Jesús a tu vida y a tu corazón. Pídele a Dios y dile, Señora, como esa mujer samaritana, yo te necesito. No quiero vivir una vida religiosa, quiero vivir una vida de apariencia, quiero adorarte con mis acciones, con mis dichos, con mi manera de caminar por la vida. Quiero adorarte. Dios está en busca de verdaderos adoradores. Probablemente tú que estás frente a mis ojos hoy día y que estás viendo esta reflexión bíblica, puedes ser un verdadero adorador. Te invito, cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Te alabo, te bendigo, te exalto en esta bendita hora por cuanto nos permites estar aquí, presentando tu palabra. Una lección de vida como la de esta mujer que ha transcurrido el tiempo, han transcurrido los días, Señor, y el testimonio de esta mujer nos sigue acompañando, para que muchos puedan entender el gran e incondicional amor de Dios para con los hombres. Gracias por recordarnos que tú buscas verdaderos adoradores, no adoradores de templo, no adoradores de parroquia. Aleluya. Como dice esta alabanza, ¿cuántos adoran el templo y no al Dios del templo? Gracias por esta palabra. La gloria en el nombre de Jesús. Amén. Agradecemos este tiempo, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por pasar por acá. Ha sido un gusto, un placer. Desde acá de los estudios del hogar le enviamos un abrazo fraterno, cariñoso, en el amor del Señor y deseando que Dios pueda bendecir mucho sus vidas. Ya se despide el evangelista Andrés Ruiz Villarroel y les dejamos cariñosamente invitados para que puedan suscribirse también a nuestro canal y así disfrutar de prédicas, de reflexiones bíblicas como esta, o también de predicaciones, nuestras campañas que hemos realizado en diferentes puntos de nuestro país. Que Dios les bendiga mucho, un abrazo grande y los esperamos muy pronto por aquí. Muchas gracias, Dios les bendiga.